Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la escuela más grande del mundo, la escuela sabática. Yo soy el pastor Iber Flores y este trimestre, en el comentario de la lección de escuela sabática aquí en mi canal de YouTube, estamos buscando encontrarnos con Cristo en los libros de Filipenses y Colosenses, con el objetivo de comprender el plan de salvación y sumarnos al cielo, a fin de cumplir la misión de compartir el mensaje del Evangelio y así ver a Jesús regresar. Vamos a la lección de esta semana. El título de la lección número 12 es Vivir en comunión con los demás. El texto principal, Colosenses capítulo 4, verso 6, dice así: Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando seres humanos viven y trabajan juntos, tarde o temprano aparecen tensiones, diferencias y roces. No porque falte amor o buena intención, sino porque somos diferentes, somos distintos, pensamos diferente, sentimos diferente, reaccionamos de manera diferente. Y cuanto más cercana la relación, pues más visibles se vuelven estas fricciones. Por eso, los vínculos más desafiantes y también los más valiosos son los que construimos en casa. No en vano muchos llaman al hogar la empresa familiar, un espacio donde todos tienen un rol, donde la unidad es esencial y donde los valores compartidos sostienen lo que se construye día a día. Algo muy parecido ocurre en la iglesia, que es también una familia, una comunidad de personas diferentes llamadas a caminar juntos bajo un mismo Señor. Ahora, en Colosenses 3 y 4, Pablo habla de principios que pueden sostener, sanar y fortalecer cualquier relación, la del matrimonio, la relación entre padres e hijos, la dinámica del trabajo y las interacciones dentro de la iglesia, mostrando que un hogar cristiano no se rige por lo que la cultura domine, sino por el carácter de Cristo. Esta semana veremos cómo estos principios no solo organizan la convivencia, sino que transforman el ambiente entero cuando se viven desde el Evangelio. Vamos entonces a la lección del día domingo. El título: Cónyuges. Después de hablar de la identidad en Cristo, en el capítulo 1, la victoria sobre la condenación, que es en el capítulo 2, el carácter de una nueva vida, que ya vimos en el capítulo 3, Pablo ahora dirige esa vida renovada hacia el primer lugar donde debe hacerse visible. ¿Cuál es ese lugar? El hogar. Nadie conoce mejor tu cristianismo que quien vive contigo. Nadie ve más claramente tu carácter que tu cónyuge. Por eso, si la mentalidad celestial, la muerte al viejo hombre y la renovación en el conocimiento no transforman la relación matrimonial, entonces todavía no han llegado al corazón. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, verso 18 y verso 19. Dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sabes que estos textos, sobre todo en el contexto cultural que vivimos hoy, suele generar tensión, especialmente cuando se lee fuera del contexto bíblico y cultural? Pablo no está hablando de inferioridad, pérdida de dignidad o sometimiento ciego. La sumisión que menciona no es opresión, sino es disposición voluntaria basada en que la esposa sigue a un esposo que ya ha entregado su vida a Cristo. La expresión como conviene al Señor lo deja claro. La sumisión no es absoluta, sino es bíblica. No nace del miedo, sino de la madurez espiritual. No se ofrece a un hombre que abusa, sino a un hombre que imita a Cristo.
Por eso Pablo agrega, inmediatamente en el versículo 19, ahí dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si la palabra dirigida a las esposas suele ser malinterpretada, esta es a menudo ignorada o suavizada. Pero Pablo eleva la vara al máximo. El modelo del amor del esposo no es la cultura, ni el orgullo masculino, ni la tradición familiar. El modelo es Cristo mismo. Y Cristo no amó desde arriba, sino desde abajo. No gobernó con exigencia, sino con entrega. No hirió, sino sanó. No humilló, sino levantó. El amor del marido entonces es sacrificial, tierno, paciente, protector y dispuesto a morir antes que destruir el corazón de su esposa. Ningún hombre que entiende esto puede usar Colosenses 3 para justificar control, manipulación o violencia. Pablo no está dando poder al esposo, está imponiendo responsabilidad. Efesios 5 profundiza este mismo mensaje. Dice que la esposa debe respetar al marido, pero también dice que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, la verdadera autoridad en el hogar cristiano no es el dominio, sino la entrega. El liderazgo bíblico no se usa para imponer, sino para servir. En Efesios, Pablo incluso declara que el matrimonio es un misterio que refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Esto significa que cada palabra, cada gesto, cada decisión dentro del matrimonio tiene un impacto espiritual. La manera en que dos creyentes se tratan dentro del hogar predica un evangelio, o uno verdadero o uno falso. Tanto en Colosenses como en Efesios, Pablo presenta una estructura donde el matrimonio funciona como un yugo compartido. Uno avanza, marcando el ritmo con amor sacrificial, y el otro acompaña, caminando en confianza. Pero el yugo solo avanza en armonía cuando ambos siguen la misma dirección, la vida de Cristo. Por eso el apóstol ubica estas instrucciones después de hablar de la muerte del viejo hombre, la renovación del conocimiento y el revestirse de amor. Un matrimonio cristiano no puede vivir estos principios sin antes haber experimentado la transformación del Evangelio. No se trata de técnicas de comunicación o acuerdos emocionales, sino de una naturaleza renovada por Cristo que se expresa en el vínculo matrimonial. El propósito del matrimonio cristiano es mucho más profundo que la compañía o la estabilidad emocional. Es un espacio donde dos personas imperfectas aprenden a amar con el amor de Cristo, donde se pulen mutuamente a través de la gracia, donde se practica el perdón, donde se forma el carácter y donde el Evangelio se hace visible en lo cotidiano. El matrimonio cristiano existe para exaltar a Dios mostrando cómo Él ama, cómo perdona, restaura, cómo sostiene. Por eso Pablo insiste tanto en el carácter. La misericordia, la humildad, la mansedumbre y la paciencia mencionadas allí en Colosenses 3, 12 al 14 son imprescindibles en un matrimonio. Sin estas virtudes el hogar se vuelve un campo de batalla, pero con ellas se convierte en un santuario donde Dios habita. Al final, lo que Pablo está diciendo es simple y profundo. El matrimonio es el lugar donde el viejo hombre debe morir más rápido y donde el nuevo hombre debe vivir con más claridad. Es fácil parecer espiritual en la iglesia, pero es en casa donde se revela quién gobierna realmente el corazón. El matrimonio cristiano no es perfecto, pero es transformado. No está libre de conflictos, pero está lleno de gracia. No depende del esfuerzo humano, sino de la presencia de Cristo habitando en medio de la relación. Y esto nos invita a una reflexión honesta. ¿Qué versión del Evangelio está predicando tu matrimonio hoy? ¿Un mensaje donde gobierna el orgullo, el ego, la dureza? ¿O un mensaje donde reina Cristo con su entrega, su paciencia y amor? Dios no te pide un hogar perfecto, sino un hogar rendido. Ahí donde dos corazones se someten a Cristo.
el matrimonio se vuelve un testimonio vivo del reino. Pero quizás alguien escuche este mensaje y piense, esto no tiene que ver conmigo porque yo no estoy casado. Sin embargo, justamente lo contrario. Ese texto es profundamente relevante también para ti. Pablo no escribió estas palabras solo para quienes ya están en un matrimonio, sino para toda persona que desea caminar con Cristo. Estos principios revelan qué tipo de carácter necesitas formar antes de casarte, antes de unirte a alguien, y qué tipo de persona debes buscar si algún día decides compartir tu vida. La calidad de un matrimonio rara vez mejora después de casarse. Normalmente refleja las decisiones espirituales tomadas mucho antes. Por eso, entender el diseño bíblico del matrimonio no es solo para cónyuges, sino para todo creyente que quiera amar de manera madura, relacionarse sabiamente y elegir vínculos que lo acerquen a Cristo en lugar de alejarlo. Este pasaje te invita a mirar hacia el futuro con discernimiento. Elegir a alguien con quien puedas construir un hogar centrado en Cristo es una de las decisiones más importantes de la vida luego de aceptar a Jesús. ¿Estás permitiendo que Cristo forme en ti el carácter que un matrimonio cristiano requiere? O sea, misericordia, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Tu idea de pareja está más moldeada por la cultura o por la visión bíblica de amor sacrificial y mutuo? ¿Estás eligiendo relaciones que te acercan más a Cristo o conexiones que apagan tu vida espiritual? Si hoy Jesús te preguntara si estás preparado para un matrimonio que refleje su amor, honestamente, ¿tú qué responderías? Vamos a la lección del día lunes. En la lección del día lunes, el título es Padres e Hijos. Pablo continúa dirigiendo esta vida renovada de los capítulos anteriores hacia el primer lugar donde debe hacerse visible, el hogar. Eso ya lo dijimos. Nadie conoce mejor tu cristianismo que quien vive contigo. Y eso es real para la relación de padres a hijos. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 20 y 21. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El hogar no es simplemente el espacio donde cohabitan personas. Es el primer discipulado, la primera iglesia, la primera escuela del carácter. En ese marco, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. No aparece como una orden fría o autoritaria, sino como una extensión natural de una vida que ha sido renovada por Cristo. El mandamiento del decálogo, que nace en el corazón de la ley, encuentra en Colosenses su fundamento práctico. Hijos transformados por Cristo honran y padres transformados por Cristo aman y educan con ternura. Eso tiene sentido, ¿verdad? Cuando Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, Colosenses 3:20, está describiendo una obediencia que nace del Evangelio, no de la presión externa. O sea, el hijo que ha entendido su identidad en Cristo, conforme el capítulo 1, que ha sido liberado de la condenación, como dice el capítulo 2, que está siendo renovado en su carácter, como dice el capítulo 3, encuentra en la obediencia una respuesta natural a la gracia. Obedecer ya no es someterse por miedo, sino honrar por amor. No es una imposición, sino una expresión de una vida transformada. Pablo está diciendo que hay un tipo de obediencia que agrada al Señor, aquella que nace de un corazón que ya se rindió a Cristo. Sin embargo, es esencial aclarar algo esencial, algo importante. La obediencia bíblica nunca es absoluta cuando contradice el carácter de Dios. Pablo no está llamando a los hijos a someterse a mandatos que impliquen pecado, humillación, manipulación emocional o cualquier forma de abuso. La obediencia cristiana siempre tiene un límite, la voluntad de Dios revelada en su palabra.
Eso dice Hechos 5:29. Establece un principio inquebrantable. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso cuando un padre pide algo que daña física, emocional o espiritualmente al hijo, cuando hay violencia, abuso, negligencia o imposición de prácticas contrarias a la fe, la obediencia no solo deja de ser un deber, sino que se convierte en un peligro. Dios no aprueba la obediencia ciega, sino la obediencia que honra su carácter. Un hijo no está llamado a soportar maltrato ni a guardar silencio ante el abuso. En esos casos, honrar a Dios significa buscar ayuda, hablar, poner límites, recurrir a quienes pueden proteger y acompañar. El llamado de Pablo siempre apunta a un hogar donde reina Cristo. Cuando el hogar se aleja del corazón de Dios, la obediencia se reemplaza por la protección, la verdad y la justicia. Pero Pablo no habla solo a los hijos, también a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta frase revela el corazón del Evangelio aplicado a la paternidad. Antes, bajo el viejo hombre, los padres podían criar desde la dureza, la irritación, el orgullo o el autoritarismo que caracterizaba la cultura romana. Pero ahora, resucitados con Cristo, están llamados a criar como Cristo los crió a ellos, con paciencia, misericordia, verdad y amor. Un padre exaspera cuando exige sin acompañar, corrige sin explicar, disciplina sin amar, manda sin escuchar o impone sin guiar. Pablo no solo corrige hábitos, redefine la paternidad. Está diciendo que la autoridad sin gracia hiere, pero la autoridad con el carácter de Cristo transforma. Recuerda, tú serás la primera imagen que tus hijos verán de Dios. ¿Y a qué tipo de Dios están conociendo? Y la Biblia entera confirma este principio. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa instrucción no es un discurso ocasional, sino una formación diaria. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y versículo 7, allí dice, y estas palabras tú repetirás a tus hijos cuando estés por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, la fe se enseña con la vida, no solo con la voz. Por eso la pregunta es ineludible. Si ellos no nos ven, ¿cómo vamos a pedirles lo que nosotros no hacemos? Si no nos ven leer la Biblia, ¿cómo pedirles que lean? Si no nos ven orar, ¿cómo pedirles que oren? Si no nos ven ir a la iglesia para servir y amar a Dios, ¿cómo pedirles que vivan una fe que nosotros mismos no practicamos? Nuestra mayor responsabilidad dada por Dios no es nuestro trabajo, nuestros proyectos y nuestras metas personales, son nuestros hijos. Ellos son nuestro primer ministerio, nuestro mayor discipulado, nuestra misión más sagrada. Y cuando Cristo vuelva, la pregunta no será cuántos logros acumulamos, qué tan exitosos fuimos, cuántas cosas hemos poseído. La pregunta será mucho más simple y solemne. ¿Dónde están los hijos que te di? Así, el hogar donde los hijos honran y los padres no exasperan, revela un círculo de amor ordenado por Dios. El mandamiento promete larga vida, no por magia, sino porque un hogar así preserva la salud emocional, espiritual y relacional. Pablo muestra que ese círculo solo puede mantenerse cuando ambos, o sea, padres e hijos, viven la vida nueva en Cristo. Es decir, cuando el Evangelio gobierna la casa. Un hogar que vive Éxodo 20:12 a la luz de Colosenses 3 es un hogar donde la gloria de Cristo desciende a la vida cotidiana. Conversaciones más suaves, correcciones más sabias, obediencias más sinceras y vínculos más fuertes. En última instancia, lo que Pablo está enseñando es que la verdadera espiritualidad no se mide solo en la iglesia, sino en la mesa del comedor, en los momentos de tensión familiar, en el trato diario entre padres e hijos.
Allí se revela si el viejo hombre murió y la renovación del conocimiento avanzó. Allí se ve si Cristo está habitando en medio del hogar. Y allí, en lo sencillo y cotidiano, el Evangelio se predica con más fuerza que de cualquier púlpito. Por eso vale la pena reflexionar. ¿Qué versión del Evangelio está viviendo tu familia? ¿Una donde gobierna el orgullo, la ira, el individualismo? ¿O un Evangelio donde Cristo reina con paciencia, honra y amor? Allí, donde el hogar se rinde a Cristo, la familia se convierte en un testimonio viviente del reino. Qué extraordinario tener una familia así. Vamos a la lección del día martes. En el día martes el título es Relaciones laborales. ¿Sabes que hay textos bíblicos que debido a la distancia cultural nos incomodan o nos generan preguntas? Eso ocurre con pasajes como Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23, donde Pablo habla a siervos y amos en un contexto de estructuras sociales que hoy no aprobamos. Vamos a ver qué dice Colosenses 3, 22 y 23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón como para el Señor y no para los hombres. La solución a esto no es ignorar el texto ni someterlo a nuestras percepciones modernas, sino hacer lo que siempre debemos hacer con la palabra: reconocer su autoridad, examinar a la luz de toda la Escritura y permitir que sus principios trasciendan culturas y siglos. En este caso, el corazón del texto no es la estructura social, sino la disposición del corazón cristiano. La pregunta entonces es, ¿cómo se aplican estos principios a nuestras relaciones laborales? Aunque hoy no vivimos en un sistema de amos y siervos, todos entendemos lo que implica trabajar bajo autoridad. Pablo está diciendo que el cristiano no trabaja por apariencia, ni por quedar bien, ni para evitar problemas, sino porque su labor es una expresión de su fe. El trabajo no es solo una actividad humana, es un acto de adoración. El empleado que ha muerto al viejo hombre, como dice Colosenses 3:5, que ha sido renovado en el conocimiento, como dice Colosenses 3:10, y que se ha revestido del amor de Cristo, como dice Colosenses 3:14, se vuelve una persona íntegra, confiable y diligente. No porque el jefe lo controle, sino porque Cristo lo gobierna. Lo mismo con aquel que es jefe. Esto significa que la ética del trabajo cristiano no depende de cómo es mi jefe, sino de cómo es mi Señor. Puedes tener un jefe difícil, injusto, indiferente, exigente, o un jefe amable, comprensivo y ejemplar. Pero el mandamiento es el mismo: no sirvan al ojo, es decir, no trabajen solo cuando los están viendo. La excelencia cristiana no es un rendimiento condicionado, es un carácter formado. Un creyente que solo trabaja bien cuando lo ven, todavía no ha entendido quién es su verdadero amo. Por eso Pablo añade allí en el versículo siguiente: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esa frase redefine completamente el trabajo. Ya no depende del salario, del reconocimiento, del ambiente, del jefe, sino de Cristo, quien está presente en todo lo que hacemos. Por otro lado, este texto también interpela a quienes tienen autoridad: supervisores, gerentes, jefes, dueños de empresa. Si Colosenses enseña que la autoridad en el hogar debe parecerse a la de Cristo, entonces la autoridad laboral también debe reflejar al Señor. Un jefe cristiano no dirige con dureza ni superioridad, sino con justicia, con empatía y responsabilidad. No manipula, no explota, no humilla. Promueve un ambiente donde cada persona puede trabajar con dignidad y donde las tareas se realizan con claridad, orden y respeto.
El liderazgo cristiano no consiste en tener más poder, sino en tener más responsabilidad moral ante Dios. Lo mismo vale para las relaciones entre compañeros de trabajo. Allí se prueba si el nuevo hombre realmente gobierna nuestros corazones. Un creyente que ha sido revestido de amor no alimenta chismes, ni rivalidades, ni divisiones. No compite por orgullo, sino que coopera para el bien común. No responde con hostilidad, sino con mansedumbre, porque entiende que el lugar de trabajo no es un campo de batalla, sino es un espacio de misión. La manera en que tratamos a nuestros compañeros, especialmente a los más difíciles y descorteses, predica un evangelio, uno verdadero, o puede ser un evangelio distorsionado. La cuestión aquí es que Dios está mirando no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Él no evalúa únicamente productividad, sino fidelidad. No mide resultados, sino el corazón. Cristo está presente en el taller, en la oficina, en la fábrica, en la casa, en el aula, en la empresa. Cada tarea es una oportunidad para honrarlo. Por eso Pablo nos pregunta sin decirlo, ¿estás trabajando para los ojos humanos o para los ojos de Dios? ¿Tu ética laboral nace del evangelio o del ambiente? ¿Eres la misma persona en público que en privado? Estas preguntas no buscan condenar, sino liberar. Porque cuando entendemos que el Señor es nuestra herencia y nuestra recompensa, entonces el trabajo deja de ser una carga y se convierte en un altar. ¿De qué manera tú estás ejecutando el trabajo? ¿Cuál es el evangelio que estás predicando a través del trabajo? Vamos a la lección del día miércoles. El día miércoles, el título es Orando unos por otros. Si has leído toda la carta a los Colosenses, notarás que Pablo no deja lugar para vidas cristianas autosuficientes. Desde el capítulo 1 hasta el 3, él ha martillado una y otra vez la misma verdad. Cristo es suficiente, Cristo es supremo, Cristo es la fuente y el fin de todo lo que hacemos y todo lo que somos. Pero ahora, al llegar a Colosenses capítulo 4, verso 2 al 4, Pablo introduce la pregunta lógica que nace de todo lo anterior. Si Cristo es todo, entonces, ¿cómo vivimos dependiendo de Él en lo concreto, en lo práctico? Muy bien. Entonces leemos Colosenses 4, 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. La respuesta es clara. Oración. No es una oración ligera, rutinario, cultural. Oración como un acto de guerra. Oración como un acto de dependencia. Oración como el cable que conecta nuestra fragilidad humana con el poder de Cristo resucitado. Pablo no pide simplemente que oremos, pide perseverancia, vigilancia y gratitud. 3 palabras que destruyen cualquier idea de que orar es opcional o cuando me acuerdo o un accesorio. Perseverar implica que habrá resistencia. Velar implica que habrán distracciones. Y agradecer implica que habrá motivos para recordar la soberanía de Dios aún en el dolor. Porque fíjate, Pablo no pide oración para sentirse mejor. Ora para que salgas de la cárcel, para evitar el sufrimiento. Pide oración para tener una puerta abierta para el Evangelio. ¿Por qué? Porque un cristiano que ha comprendido la carta a los Colosenses sabe que la meta final no es la comodidad, sino la gloria de Cristo. Pablo está en cadenas, pero no quiere comodidad, quiere claridad para predicar. Quiere que Cristo sea proclamado como Él merece. Y aquí está la verdad incómoda. La oración revela
¿Qué reino estamos buscando realmente? Si mis oraciones solo giran alrededor de qué es lo que quiero, qué es mi deseo, mi agenda, mi necesidad, mi futuro, entonces mi vida gira alrededor de mí. Pero si mis oraciones giran alrededor del avance del Evangelio, de la transformación del corazón, de la obediencia a Cristo, entonces mi vida gira alrededor de Él. Entonces la oración es una línea de comunicación en tiempos de guerra, no un intercomunicador para pedir más comodidades al mayordomo celestial. La oración entonces no es algo que hacemos para ser buenos creyentes. Es el recordatorio diario que no podemos ser creyentes sin depender de Cristo. Él no nos pide que oremos desde nuestra fuerza, sino desde nuestra necesidad. La oración no impresiona a Dios, lo invoca. No muestra nuestra grandeza, confiesa nuestra debilidad. No es el lugar donde demostramos poder, es el lugar donde confesamos que no podemos, no tenemos poder. Y sin embargo, es precisamente allí donde Dios derrama su gracia, su dirección, su poder y se escucha su voz. La oración es el lugar donde Cristo gobierna nuestra mente, el lugar donde ordenamos nuestros afectos, el lugar donde discernimos nuestras batallas, el lugar donde el Evangelio se vuelve experiencia y no solo información. En última instancia, la oración es la confesión continua de que Cristo es suficiente y nosotros no. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultiven el hábito de conversar con el Salvador cuando estén solos, cuando estén caminando, cuando estén ocupados o en vuestro trabajo cotidiano. Eleves el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, luz, fuerza, conocimiento. Sea cada respiración una oración. Eso dice Elena de White en el libro El Ministerio de Curación. Por lo que te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Qué dicen tus oraciones de lo que estás buscando? Si por algún motivo no estás dependiendo de Cristo a través de la oración, vuelve. Vuelve hoy, vuelve ahora a ese lugar secreto donde tu corazón reconoce al único que puede sostenerlo, donde tu debilidad se vuelve camino para su poder, donde tu silencio se rompe con una súplica. Dile a Dios, Señor, sin ti no puedo. Ven, gobierna, guía, háblame, abre puertas. Hazlo todo para tu gloria, no para la mía. ¿Tú estás dispuesta a tomar esta decisión? La oración no es un deber, es una necesidad. No es una carga, es un privilegio. No es una formalidad. Es la herramienta con la que Dios sostiene nuestra mente, fortalece nuestro corazón y abre caminos que jamás podríamos abrir solos. Por eso Pablo termina este bloque diciendo con esencia, oren siempre, oren con propósito y oren con gratitud. ¿Por qué? Sin oración no hay claridad, no hay dirección, no hay fuerza, no hay misión. La oración es el puente entre lo que Dios promete y lo que Dios realiza en nosotros. Es la manera en que nos alineamos con Él y lo que está haciendo en nuestra vida. Oremos más. Vamos a la lección del día jueves. El día jueves el título es Andando en sabiduría. Cuando llegamos al final de la carta a los Colosenses, Pablo hace un giro importante. Después de hablar de Cristo como el centro de todo en los capítulos 1 y capítulo 2, del carácter de la nueva vida en el capítulo 3, ahora muestra cómo esa vida transformada debe expresarse en lo más sencillo y cotidiano, la manera en que vivimos y hablamos frente al mundo. Pablo no está pensando en grandes discursos ni en proyectos enormes. Está pensando en algo más básico. Cómo un cristiano se comporta cada día y qué mensaje transmite sin que hable, sin darse cuenta. Lee entonces conmigo Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo comienza diciendo
andad sabiamente para con los de afuera. Es decir, vive con intención, piensa antes de actuar. Recuerda que tú representas a Cristo. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Mucha gente tiene su primera impresión del Evangelio no por lo que oye en un sermón, sino por lo que ve en un creyente. Y esa impresión puede abrir puertas o cerrarlas. Por eso la sabiduría diaria importa. No es solo un concepto, es una forma de vivir que apunta a Cristo sin necesidad de palabras. Luego Pablo agrega, aprovechad bien el tiempo. Esto significa que cada encuentro con alguien es una oportunidad, una conversación, una actitud, una reacción puede marcar la diferencia. A veces pensamos que compartir la fe solo ocurre cuando hacemos un estudio bíblico o damos un testimonio formal. Pablo dice lo contrario, compartir la fe empieza en lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Reaccionamos con enojo o con paciencia, respondemos con orgullo o con humildad. ¿Escuchamos antes de hablar? Cada día trae momentos que Dios puede usar para tocar el corazón de alguien si nosotros estamos atentos. En el versículo siguiente, Pablo va a un punto crítico. Nuestras palabras, dice, tienen que ser siempre sazonadas con sal. Que vuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal. Aquí Pablo no habla de ser diplomático ni de fingir amabilidad. Habla de que nuestras palabras reflejen la gracia que recibimos. Una persona que ha sido perdonada habla de manera diferente. Una persona que ha sido tratada con misericordia por Cristo trata a otros con misericordia. La sal significa que nuestras palabras deben tener sentido, edificar, aportar, no dañar. Es una invitación a hablar con claridad, con verdad, pero sin perder la gracia. Pablo añade, para que sepáis, mira qué interesante, cómo debéis responder a cada uno. Esto implica que no existe una única manera de hablarle a todas las personas. Cada persona tiene su historia, tiene sus heridas y para cada persona una pregunta diferente. Y solo una vida llena del Espíritu Santo sabe discernir qué decir, cuándo decir y cómo decir. Sabiduría no es hablar mucho, es hablar lo que corresponde en el momento correcto. Por eso la oración, la conexión con Cristo y una vida llena de la palabra son tan importantes. Sin eso, solo reaccionamos según nuestras emociones, no según su gracia. El problema es que a veces los cristianos no reflejamos a Cristo en nuestra forma de actuar. Pablo ya lo había dicho. Israel fue piedra de tropiezo para los incrédulos porque su comportamiento contradecía su mensaje. Hoy puede pasar lo mismo. Un hogar cristiano dividido, un creyente agresivo en las redes sociales, un joven que ora en la iglesia pero que vive en incoherencia, o un miembro que habla mal de los otros. Todo esto confunde más de lo que convence. Pablo no está pidiendo perfección, está pidiendo coherencia. Que lo que creemos y lo que vivimos vayan en la misma dirección. Por eso este llamado a caminar en sabiduría no es para quedar bien con el mundo, sino para reflejar con honestidad quién es Cristo. La gente necesita ver cristianos transformados por el poder del Evangelio. Necesita ver paciencia cuando hay motivos para perderla. Necesita ver gracia cuando otros son difíciles. Necesita ver verdad sin arrogancia y firmeza, sin falta de amor. Ese tipo de vida abre puertas. Ese tipo de vida despierta preguntas. Ese tipo de vida muestra que Cristo vive en nosotros. Por lo que la pregunta es, ¿qué mensaje está enviando tu vida a quienes te rodean? Tus palabras, tu manera de reaccionar, tu comportamiento en casa, en el trabajo, en la calle, en las redes sociales, en la universidad. ¿Qué está comunicando? ¿Estás mostrando a Cristo o estás mostrando solo tus impulsos? La gente puede ver en ti un poco de la gracia que tú mismo has recibido. Y Pablo te invita a vivir con sabiduría, no para demostrar algo, sino para que Cristo se vea en lo cotidiano. La decisión hoy está en tus manos. ¿Quieres que tu vida abra una puerta para el Evangelio o que la cierre?
Vamos a la conclusión de la lección de esta semana. La carta a los Colosenses nos ha mostrado que la verdadera vida cristiana no se sostiene en discursos, sino en una transformación real que toca cada espacio de nuestra existencia. El matrimonio, la familia, el trabajo, la vida de oración y nuestro testimonio frente al mundo. Cristo no quiere ocupar un lugar en nuestra vida, quiere ser nuestra vida. Cuando Él gobierna el corazón, entonces se ordenan las relaciones, se sanan las heridas, se fortalece la fe, se purifica la palabra y se ilumina el testimonio. Todo lo que Pablo enseña, desde la mentalidad celestial hasta la renovación del carácter, desde la obediencia en el hogar hasta la excelencia en el trabajo, desde la oración constante hasta la sabiduría diaria, apunta a una sola realidad. Cristo vive en nosotros para que nosotros vivamos como Él. Por eso la invitación de esta semana es: permite que Cristo sea el centro de toda tu vida. Decide hoy rendir esas áreas donde todavía gobierna el viejo hombre o el viejo yo y permite que el Evangelio ordene lo que está fuera de lugar y pídele al Señor que tu vida refleje su gracia delante de quienes te conocen más y de quienes te observan desde lejos. Que tu oración sea sencilla pero sincera. Señor, quiero vivir esta semana y cada día de una manera que muestre quién eres tú. ¿Estás listo para tomar esta decisión? Ora conmigo. Gracias, Señor, por la lección de esta semana. Queremos reflejar tu gloria, tu carácter en nuestra vida. Ayúdanos para que las personas puedan ver a Jesucristo a través de nuestra familia, nuestras relaciones, donde nos encontremos. Que tú seas glorificado a través de quiénes somos y lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Qué grato compartir contigo el comentario de la lección de esta semana. Nos encontramos en la próxima. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Qué alegría poder saludarte. Soy el pastor Joel Flores. Bienvenido para juntos estudiar la lección de escuela sabática aquí en mi canal de YouTube. Tú sabes que estamos aquí buscando siempre encontrarnos con Cristo en los libros de Filipenses y Colosenses, con el objetivo de comprender el plan de salvación y sumarnos al cielo a fin de cumplir la comisión de compartir el mensaje del Evangelio y así ver a Jesús regresar. Bienvenido a la escuela más grande del mundo. Más de 20 millones de personas en el mundo están estudiando esta misma lección. El título de la lección número 11, que es la que nos corresponde, dice: vivir con Cristo. Vamos entonces al texto principal de la lección de esta semana. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Colosenses 3:14 dice así: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabes que hay textos bíblicos que no solo nos desafían, sino que también ponen al descubierto la distancia entre lo que somos y aquello que somos llamados a ser? Colosenses 3:14 es uno de esos textos. Al decir vestíos de amor, Pablo no está hablando de un sentimiento superficial ni de una emoción pasajera, sino de una realidad espiritual que define la vida del creyente. En un mundo donde muchos consideran que la espiritualidad profunda corre el riesgo de desconectarnos de lo cotidiano, Pablo afirma lo contrario. Cuando nuestra mentalidad es demasiado terrenal, perdemos nuestra utilidad celestial. Por eso es que en este capítulo él presenta principios que solo pueden comprender aquellos que han resucitado con Cristo. Es decir, principios que no se quedan en teorías agradables, sino que transforman relaciones, transforman actitudes y decisiones concretas. Jesús mismo elevó este estándar cuando dijo que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen.
Este es un llamado que humanamente es imposible, pero que se vuelve alcanzable cuando el yo muere y Cristo vive en nosotros. Así que esta semana exploraremos cómo una vida escondida en Cristo no solo cambia nuestro futuro eterno, sino también la manera en que enfrentamos cada día, cada relación y cada desafío en el presente. Por eso vamos a analizar a profundidad esta lección. Vamos al día domingo. ¿Sabes que hay momentos en la relación con Dios en los que necesitamos detenernos y preguntarnos sinceramente, ¿desde dónde estoy viviendo mi fe? ¿Desde la tierra o desde el cielo? ¿Desde mis circunstancias o desde mi posición en Cristo? Ahora, mira lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el verso 4. El texto dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Pablo dice que hemos resucitado con Cristo y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Él está describiendo cómo el Evangelio cambia la manera en que una persona se entiende a sí misma. Antes de Cristo, tu identidad se formaba por lo que te pasa, por tus errores, por tus traumas, por tus fracasos, por tus pecados, por el comentario de los otros, por tus sentimientos del día o por las circunstancias que te rodeaban. Pero cuando tú aceptas a Jesús, Dios te coloca una nueva realidad espiritual. Él te une a la muerte y a la resurrección de Cristo. Eso significa que tu viejo yo, el que vivía cargando culpas, buscando aprobación o tratando de ser suficiente, ya no define más quién eres. Porque ahora tu vida está escondida en Cristo. ¿Sabes qué cosa significa eso? Dios te mira y te trata según lo que Cristo es y según lo que Cristo hizo, no según lo que tú haces o lo que dejas de hacer. Por eso es que tu identidad, tu valor y tu destino ya no están expuestos a tus fallas ni dependen de tu rendimiento. Están guardados, asegurados, cubiertos por la obra perfecta de Jesús, mientras tú permanezcas unido a Él. Así, aunque en la tierra todavía luches, aunque caigas, aunque te sientas débil, en Cristo tú eres perdonado, aceptado, amado y heredero de su gracia si es que tú la aceptas. Esto es lo que Pablo quiere decir. Tu verdadero tú ya no nace de tu historia, sino nace del Evangelio. Por eso es que debes mirar hacia arriba, porque lo que Dios dice de ti en Cristo es más verdadero de lo que ves en ti mismo cada día. Buscar las cosas de arriba significa adoptar la perspectiva de Dios en cada área, en tus relaciones, en tu trabajo, estudios, tus decisiones, tus prioridades, tus deseos, tus emociones. Significa permitir que la eternidad determine la forma en que usamos el tiempo. Eso significa recordar que, aunque vivimos en la tierra, no pertenecemos a ella. Cuando la mente se llena de lo terrenal, o sea, ansiedad, comparación, ambición, orgullo, placer momentáneo, nos volvemos esclavos del aquí y ahora. Pero cuando la mente se alinea con el cielo, por eso es el título de mentalidad celestial,
la vida adquiere propósito. El contraste que Pablo propone aquí es radical. Poner la mira arriba implica reconocer que algunas cosas deben morir. ¿Qué cosas? Nuestros impulsos, nuestros hábitos, nuestras motivaciones más egoístas no pueden gobernar más una vida que ha sido resucitada en Cristo. Ahora, no se trata de ser más fuertes, sino de rendirse más profundamente a Cristo. La mentalidad celestial no nace del esfuerzo humano, sino de ceder el control a aquel que vive en nosotros. Es permitir que el cielo gobierne la tierra dentro de nuestro corazón. Y Pablo concluye con una esperanza que lo cambia todo. Esta promesa transforma la manera en que vivimos hoy. No caminamos hacia un final incierto, caminamos hacia una revelación gloriosa. Lo que hoy está escondido, mañana será revelado. Lo que hoy se sostiene por fe, mañana se verá cara a cara. Lo que hoy parece pequeño, débil o imperfecto, mañana brillará con la plenitud que Cristo prometió. Por eso, mirar hacia arriba no es una opción, es una necesidad. Es la manera de recordar quiénes somos, a quién pertenecemos y hacia dónde vamos. Cuando miramos hacia arriba, el miedo pierde fuerza, las prioridades se ordenan, el orgullo se derrite y la esperanza se fortalece. Cuando miramos hacia arriba, dejamos de ser arrastrados por lo inmediato y empezamos a caminar hacia lo eterno. Cuando miramos hacia arriba, descubrimos que nuestra vida escondida hoy en Cristo está destinada a resplandecer con Él para siempre. Ahora te pregunto, ¿decides hoy adoptar esa mentalidad celestial que ordena prioridades, ilumina decisiones y redefine la manera en que miras toda la vida? ¿Cuál es tu respuesta? Vamos para la lección del día lunes. El día lunes, el título es Acabemos con lo terrenal. El capítulo 3 de Colosenses continúa y mira lo que dice el apóstol Pablo, los versículos 5 y versículo 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí Pablo es profundamente realista. Después de invitar a los creyentes a poner la mira en las cosas de arriba, inmediatamente les dice, ¿qué implica eso en la práctica? ¿Qué implica? Matar lo terrenal. Y lo expresa sin suavizarlo. Haced morir lo terrenal en vosotros. Es imposible mirar hacia arriba y al mismo tiempo alimentar aquello que nos ata, nos amarra hacia abajo. No se puede vivir con mentalidad celestial y tolerar hábitos, deseos o actitudes que nos devuelven a la oscuridad de una vida sin Cristo. Entonces, para caminar en una dirección hay que renunciar a la otra. Para que algo nuevo viva, algo viejo debe morir primero. Esta idea no es un llamado al esfuerzo humano, sino la consecuencia natural de una verdad más profunda. Hemos resucitado con Cristo. La muerte al pecado no es la causa de la salvación, sino su resultado. Pablo no está diciendo, muere para ser salvo, no, sino dice, has resucitado. Por eso deja que muera lo que pertenece a tu vida antigua. La conversión no es una reforma moral, es una resurrección espiritual. Y toda resurrección implica un entierro. Si ya morimos y resucitamos con Cristo, entonces la vieja vida no puede seguir ocupando espacio en la nueva. Porque la nueva identidad exige un nuevo comportamiento.
No porque Dios quiera controlarnos, sino porque quiere liberarnos. No podemos ser libres y seguir viviendo como esclavos. ¿Qué sentido tiene? Por eso es que Pablo enumera con claridad aquello que debe morir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Estas no son simples faltas, estas son cadenas que esclavizan el corazón. Representan una vida autocentrada, gobernada solo por impulsos, adicciones, deseos desordenados y ambiciones que nunca sacian. Y detrás de todas ellas, dice Pablo, se esconde la avaricia, que en esencia es idolatría. Vivir como si algo creado pudiera ocupar el lugar de Dios en el corazón. Pablo sabe que estos comportamientos no mueren solos. Nadie evoluciona fuera del pecado por accidente. Por eso dice con fuerza: haced morir. El tono no es de condena, sino de una decisión. Es la firmeza de quien sabe que la gracia no solo perdona, sino transforma. La misma resurrección que nos dio vida coloca ahora en nosotros el poder para renunciar a lo que antes nos dominaba. No es fuerza de voluntad, no es voluntad, es una voluntad rendida. No es autodisciplina, es dependencia del Espíritu. No es represión, es reemplazo. Dejar que lo celestial ocupe el lugar de lo terrenal. Solo podrás vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea más grande. Sabes que la muerte al pecado no empieza en las manos, comienza en la mente. No comienza en la conducta, sino en qué dirección estás mirando. El corazón sigue aquello que contempla. Entonces pregúntate, ¿qué aspecto terrenal en tu vida necesita morir hoy? ¿Qué hábito, qué deseo, qué dependencia te mantiene atado, te mantiene esclavo y te está impidiendo buscar a Dios con un corazón libre y resucitado en Cristo? Sea lo que sea, no vale la pena seguir aferrado a aquello que nos separa de Dios. Es hora de tomar una decisión. Haced morir lo terrenal. ¿Esa es tu decisión? Dios te bendiga por esa decisión. Vamos a la lección del día martes. La lección del día martes, el título es Renovación en el conocimiento. Ahora fíjate, si continuamos la lectura del capítulo 3 de Colosenses, Pablo hablará de la conversión, contrastando obviamente la vida antigua y la vida nueva. Lee conmigo. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ya escuchaste esa palabra conversión? La verdadera conversión no comienza afuera, donde todos pueden verla, sino comienza adentro, donde solo Dios conoce la verdad. La conversión no es un simple cambio de conducta. La conversión es una reconfiguración profunda de la mente y del corazón según el carácter de Cristo. Porque al final, nadie puede vivir como Cristo si no aprende a pensar como Cristo. Y eso solo ocurre cuando la vida se rinde a la palabra. Pablo, en el contexto del capítulo, afirma que los hijos de desobediencia, dice que viven guiados por los impulsos de la vieja naturaleza, pero quienes han resucitado con Cristo ya no pertenecen a ese pasado. O sea, la conversión genuina no consiste simplemente en dejar prácticas visibles, aunque eso es parte del proceso, sino consiste en experimentar una renovación continua que se va renovando hasta el conocimiento pleno según la imagen del que lo creó.
Ahora, ¿cómo obtenemos ese conocimiento? Por medio de la Biblia. Y ahí es donde se juega la batalla más grande de la vida cristiana, porque el enemigo hará todo lo posible para alejarte de la palabra, porque sabe que un cristiano que no conoce la verdad siempre será vulnerable a la mentira. Ahora, si la mente no es iluminada por Dios, inevitablemente será moldeada por el mundo, por los deseos, por las emociones o por las voces que prometen libertad. Pero al final producen esclavitud. Jesús lo dijo sin rodeos: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero si no conoces la verdad, ¿cómo vas a ser libre? Entonces, la renovación del conocimiento no solo cambia lo que pensamos, cambia cómo amamos, cómo nos relacionamos, cómo miramos a los demás, cómo nos escondemos a nosotros o cómo nos entendemos a nosotros mismos. Fíjate una cosa, este es el milagro de una vida nueva. No se trata de solo cambiar un comportamiento, sino cambiar de naturaleza. Por eso la vida cristiana es un proceso continuo de despojarse y revestirse. Dios nos llama a despojarnos del viejo hombre, como lo llama Pablo. ¿Cuál es ese viejo hombre? Patrones de conducta, palabras, impulsos, máscaras. Pero esa renuncia no ocurre por fuerza de voluntad, sino por reemplazo. Cristo entra a la vida y cuando entra, renueva, reestructura, ilumina. La vieja naturaleza muere porque la nueva se fortalece. La oscuridad retrocede porque la luz avanza. La ignorancia espiritual se apaga porque la verdad ocupa su lugar. Entonces, la verdadera conversión consiste en hacerte más consciente de Cristo, más dependiente de su palabra, más moldeado por su carácter. Podemos cambiar hábitos, pero no podemos cambiar el corazón. Podemos aprender doctrina, pero no vivir en libertad. Por eso la pregunta no es cuántas veces has intentado cambiar, sino cuánto estás permitiendo que la palabra te cambie. ¿Estás dejando que el conocimiento de Cristo renueve tu mente cada día? ¿O el enemigo está logrando alejarte de la verdad que puede hacerte libre? Si lo está haciendo, entonces ¿de qué forma está teniendo éxito? ¿Y qué puedes hacer para hacer del estudio de la Biblia tu mayor prioridad? ¿Ya pensaste en eso? Entonces es hora de cortar aquello que te distrae, aquello que solo te entretiene. Vuelve a la palabra y vas a ver cómo la vida cambia. Vayamos a la lección del día miércoles. El miércoles el título es El carácter de la nueva vida. Y seguimos con nuestra lectura de Colosenses capítulo 3. Ahora vamos a leer el versículo 12 hasta el verso 14. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Te diste cuenta que siempre nos preguntan sobre nuestra religión? Y sacamos una larga lista de cosas que no podemos hacer y de las que sí podemos hacer. Pero ¿te diste cuenta de lo que acaba de revelarnos este texto? Antes de hablar del qué hacemos o del cómo somos, habla de quién somos. Cuando Pablo describe la nueva vida en Cristo, comienza por nuestra identidad en Él. Porque lo que nos está diciendo es que no cambiamos para ser aceptados. Cambiamos porque ya fuimos aceptados. No nos vestimos de un nuevo carácter para ganar el amor de Dios.
Nos vestimos de Él porque ya fuimos llamados, apartados y amados por Dios en Cristo. Ese es el punto de partida en toda verdadera transformación. ¿Tiene sentido? Y entonces ahora sí Pablo describe la expresión visible de una vida renovada desde adentro. Misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Sabes que estos rasgos no se fabrican, se reflejan? No se produce esto por disciplina humana, sino por el Espíritu de Dios obrando en un corazón que ha entendido la gracia. La misericordia de Dios brota cuando recordamos cuánta misericordia se nos ha dado. La humildad crece cuando dejamos de pelear por nuestra propia gloria, porque hemos encontrado seguridad en Cristo. La paciencia se fortalece cuando reconocemos cuán paciente ha sido Dios con nuestras debilidades. Y la bondad se vuelve estilo de vida cuando entendemos que fuimos tratados con una bondad que nunca merecimos. Cristianismo no es simplemente creer verdades correctas, es encarnar el carácter de Cristo. Voy de nuevo. Cristianismo no es simplemente creer en verdades correctas, es encarnar el carácter de Cristo. Por eso Pablo dice, por sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor no es un sentimiento opcional. Es la fuerza que une todas las virtudes y que da sentido a todo. Sin amor, la bondad se vuelve orgullo. La humildad, pasividad. La paciencia, indiferencia. En cambio, con amor, cada virtud encuentra su lugar. Y este amor nace de haber experimentado el amor perfecto de Dios, un amor que perdona, que restaura, que sostiene y que transforma. Ese amor recibido se vuelve la vestimenta con la que Dios reviste al cristiano de nuevo. Y aquí es donde Pablo nos lleva al corazón del discipulado. La manera en que tratamos a las personas es el argumento más poderoso a favor del Evangelio. Ninguna predicación impacta tanto como un carácter transformado. Ninguna doctrina es tan convincente como alguien que ama como Cristo amó. En un mundo marcado por la impaciencia, por el ego, por la agresividad, un creyente que responde con mansedumbre, con misericordia y gracia, se vuelve un milagro viviente. La nueva vida no se mide por cuánta Biblia conocemos, sino por cuánta Biblia vivimos. No se mide por cuán profundo es nuestro discurso, sino por cuán profundo es nuestro amor. El carácter cristiano se prueba donde más duele. Es cómo respondemos cuando alguien nos hiere, nos falta el respeto, nos ignora o cómo respondemos cuando alguien nos decepciona. Allí se revela si estamos vestidos del viejo hombre o del nuevo. Allí se ve si Cristo reina en nuestro corazón o si todavía reina en nuestros impulsos. Allí se pone a prueba la autenticidad de nuestra fe, porque amar a quien nos ama es natural. Amar a quien nos ofende o nos hiere, eso es sobrenatural. Solo puede hacerlo quien ha sido revestido por el amor de Dios. Entonces, vale la pena detenerse un instante y permitir que el Espíritu nos hable. ¿Cómo estás representando a Jesús en la manera en que tratas a los demás? Especialmente aquellos que son más difíciles, más descorteses o más hirientes contigo. La manera como tratas es el reflejo de cuál es la naturaleza que está viva dentro de ti. Es hora de pensar y ver qué podemos hacer para ser revestidos por Dios con el amor. Vamos a la lección del día jueves. El día jueves, el título es Viviendo la vida nueva.
o la nueva vida. ¿Sabes que Pablo ya ha descrito la identidad de la nueva vida y el carácter que le acompaña? Pero ahora entra en una dimensión igual de esencial. ¿Cómo se vive? Porque la fe no es solo lo que creemos, sino lo que sentimos. Es lo que respiramos, lo que expresamos, lo que hacemos cada día. Y vamos a Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Ahí el apóstol nos muestra que la nueva vida no se sostiene por emoción ni por fuerza de voluntad, sino por una vida saturada de la palabra de Dios y orientada hacia Cristo. Leemos juntos Colosenses 3, 16 y 17. Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo comienza diciendo que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. ¿Sabes que esta frase es más radical de lo que parece? No dice simplemente lean la Biblia, sino dice que la palabra haga su hogar en vuestro corazón. La diferencia es profunda. Uno puede leer la Biblia sin permitir que la Biblia lo lea. Uno puede tener información bíblica y no tener transformación espiritual. Pero cuando la palabra habita, se convierte en un fundamento, en un filtro, en una luz que ilumina pensamientos, emociones, decisiones y relaciones. La vida nueva se vive desde adentro. La mente se llena de la verdad, el corazón se ordena por la gracia y las decisiones comienzan a alinearse con el carácter de Cristo. Y de allí fluye la comunidad. Pablo dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. La nueva vida no es un proyecto individual, se fortalece en comunidad. Nos necesitamos unos a otros para recordar la verdad cuando el corazón se debilita, para corregir con amor cuando nos desviamos, para animarnos cuando dudamos. La iglesia se convierte en un ambiente donde la palabra que habita en uno se convierte en bendición para todos. Y esa influencia no se da con crítica ni con superioridad, sino, como dice el texto, con sabiduría. Es decir, con sensibilidad, con espiritualidad, con humildad, con gracia. Luego Pablo añade una dimensión preciosísima. Dice así, cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor. La música no es un simple acompañamiento de la vida. Es un lenguaje que entra directamente al corazón sin pedir permiso. Y la música que escuchas pues moldea pensamientos, despierta emociones, suaviza heridas o intensifica batallas internas. Lo que escuchamos tiene el poder de calmar la ansiedad o de alimentarla, de elevar la mente a Dios o de hundirla en lo que nos aleja de Él. Por eso es que Pablo incluye el canto y los himnos como parte de la vida llena de la palabra, porque la música forma lo que pensamos, afecta lo que sentimos y orienta lo que deseamos. No es un detalle secundario, es un instrumento espiritual. Allí donde la palabra gobierna, la música se convierte en un canal de gracia, no en un ruido que distrae. Allí donde Cristo reina, el canto no solo expresa fe, sino que también la fortalece. Y finalmente, Pablo cierra con una frase que resume toda la existencia del creyente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. La nueva vida no se vive solo en la iglesia, ni solo en momentos espirituales, se vive en todo, en la manera de hablar,
en el trato con la familia, en el trabajo, en las decisiones, en la manera de reaccionar bajo presión, en los pensamientos que elegimos alimentar. El nombre de Jesús es el marco que define cada acción y cada palabra. Así que vivir el nombre de Jesús significa actuar conforme a su carácter, reflejar su gracia y honrar su presencia en cada cosa, grande o pequeña. Ese es el corazón de la nueva vida. La palabra que habita, la comunidad que edifica, la alabanza que transforma y el nombre de Cristo gobernando cada parte de nuestra existencia. No es un cambio parcial, sino total. No es una conducta modificada, sino una vida entregada, una respuesta de amor a aquel que nos resucitó con Él, como decía al comienzo del capítulo. Por lo que hoy reflexiona en lo siguiente. ¿Estás dejando que la palabra de Cristo habite realmente en ti de tal forma que tu vida, en lo que dices, haces y decides, refleje el nombre de Jesús en todo? ¿De qué manera tu participación en una comunidad de fe está fortaleciendo tu relación con Dios? ¿Y qué estás perdiendo cuando eliges caminar solo? ¿La música que escuchas cada día está acercando tu mente a Dios? ¿O está moldeando silenciosamente tus pensamientos y emociones en una dirección contraria a Él? Como dice el libro El Camino a Cristo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Y dice, esto es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y así cada vez será más semejante a la de Cristo. Vamos a la conclusión de la lección de esta semana. Al llegar al final de esta lección, queda claro que vivir con Cristo no es un concepto abstracto, sino que es una experiencia que abarca toda la vida. La mente, el corazón, las decisiones, el carácter, las relaciones y hasta los detalles más cotidianos. Hemos visto que la mentalidad celestial nos llama a mirar hacia arriba para entender quiénes somos realmente, que acabar con lo terrenal es la consecuencia natural de haber resucitado con Cristo, que la verdadera conversión ocurre desde adentro, cuando la palabra renueva nuestra manera de pensar, que el carácter cristiano se forma no por exigir perfección, sino por permitir que el amor de Dios nos transforme y que la nueva vida se vive día a día cuando la palabra habita, la comunidad edifica, cuando la música eleva y el nombre de Cristo gobierna. Todo lo que Pablo escribió apunta a una realidad central. La vida cristiana no se sostiene en el esfuerzo humano, sino en la rendición diaria. Por eso, esta semana se convierte en un llamado a pensar sinceramente, ¿qué versión de mí estoy alimentando? ¿Lo terrenal o la vida resucitada? Y también en una invitación a permitir que Cristo no solo sea parte de tu vida, sino sea tu vida misma. A dejar que su amor sea la fuerza que te cambia, que su palabra sea la luz que te guía, que su carácter sea la forma en que te moldea y su nombre sea el propósito que te impulsa. Te pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a tomar esta decisión ahora mismo? Felicitaciones. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la lección de esta semana, que es un llamado urgente a un cambio, no basado en nuestra fuerza, sino en nuestra dependencia. Que tu Santo Espíritu transforme nuestro ser y que Cristo pueda ser reflejado en nuestra vida.
Que tú no seas parte de nuestra historia, sino seas nuestra historia completa. Que tú seas el centro de todo. Y así podamos vivir aquí en la tierra reflejando a Cristo. Acepta nuestra entrega. Cambia nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Qué placer ha sido compartir la lección de esta semana una vez más junto a ti. Dios te bendiga. Hasta la próxima.